Es que esa cochinada no es contra el presidente Uribe solamente. Esa cochinada con la que lo atacan ahora se la ganó él por defendernos precisamente a los colombianos. Y como tal, estamos obligados a rodearle en apoyo incondicional. Les leo, por ejemplo, el artículo del expediente del día de hoy, 27 de julio. Esto no me lo estoy inventando yo. Es público y cualquiera lo puede consultar. Y titula así: el expediente revela informe de contrainteligencia sobre supuesto complot criminal contra Álvaro Uribe. Julio 27, 2018. El 25 de julio de 2018, mismo día que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe en el marco de un proceso en el que pasó de acusador a acusado por la presunta manipulación de testigos en su contra, una fuente de entera credibilidad allegó al expediente un informe confidencial de contrainteligencia que revela detalles específicos de un supuesto complot criminal dirigido a poner tras las rejas al jefe de la oposición antes del 7 de agosto. Constatamos que no se trata de un simple anónimo, sino que en efecto es uno de varios informes elaborados por agencias de inteligencia, oficiales retirados del Ejército y de la Policía Nacional. El documento de 3 páginas le fue entregado en días recientes a Álvaro Uribe. El expresidente le dijo al expediente que sí recibió esa grave información de parte de un alto oficial retirado. Primera, en consideración al nombramiento del teniente coronel Quiroga, se debe tener extremo cuidado, porque los enemigos, quienes conocen sus capacidades, están al acecho y esperando que se posesione para armarle un escándalo. Lo anterior lo pueden hacer porque el general Naranjo y general Vargas son los artífices del asunto y están armando un dossier con informes de archivos de contrainteligencia de la Policía Nacional para desarrollar este plan. La razón es que conocen que el coronel Quiroga también conoce secretos de ellos, pero lo que ellos piensan es hacerle el daño a través de medios de comunicación, indicando además que es familiar del general Santoyo y que lo colocan allí para que siga haciendo la labor de interceptación. Lo van a relacionar con que trabajó en la presidencia del doctor Uribe. Segunda, en ocasión anterior se informó de la reunión del presidente Santos con el congresista Cepeda, general Naranjo, el magistrado Fernando Arboleda Ripoll, magistrado presidente Corte Suprema de Justicia Barceló, para acordar el procedimiento para detener al presidente Álvaro Uribe Vélez antes del 7 de agosto de 2018. Se dijo que el senador Cepeda llevó $5 millones procedentes de las FARC para distribuirlo entre los magistrados que participaban en el asunto de la referencia, que ya estaban repartidos y fueron ubicados en los baúles de los vehículos de los personajes de la justicia participantes y en la reunión sin saber cuánto era para cada uno. Después de la reunión inicial hubo otra entre los solos magistrados y allí vincularon a otros, pero 2 de ellos manifestaron que les parecía un error craso hacer eso antes de la posesión y que la injerencia quedaría al descubierto y flagrante la participación de la justicia. El otro magistrado dijo: ¿ya calcularon la magnitud y consecuencias de este hecho? En todo caso, estos 2 manifestaron alejarse de esa participación y que no firmarían ningún documento que se direccionara en ese sentido de la orden de detención. Ante este fracaso, ahora el problema es que las FARC están pidiendo resultados a Cepeda y a los magistrados y no tienen respuesta. Acordaron buscar un plan alterno a través de la JEP por los hechos que hubiesen ocurrido durante la gestión del doctor Uribe como gobernador de Antioquia. Pero hay algo más importante, y es que están buscando quién fue el traidor entre ellos y cómo hizo el doctor Uribe para conocer esta información. Pero hay algo más que les preocupa, que el doctor Uribe conozca el tema relacionado con los $5 millones y les haga un escándalo o divulgación por algún medio publicitario. Alguno de ellos manifestó: esto sí sería el acabose de la justicia.
La lucha al interior de la policía y las fuerzas militares por el relevo de mandos en el nuevo gobierno es a muerte. El general retirado vicepresidente Óscar Naranjo controla un grueso sector de la policía a la cabeza del general Jorge Luis Vargas, exdirector de inteligencia y recientemente condecorado por el presidente Santos, quien busca llegar a la dirección de la institución. Para veteranos de la política en los últimos 20 años, el actual vicepresidente es un baúl de secretos en el poder. Preguntas. El presidente Santos, el senador Iván Cepeda, el presidente de la Corte Suprema José Luis Barceló y el vicepresidente Naranjo asistieron a una reunión en la carrera 11A número 9016 donde funciona el despacho del magistrado Fernando Arboleda Ripoll. Ripoll es muy cercano a la familia Santos y esposo de María Paulina Riveros, negociadora en La Habana desde noviembre de 2013 hasta que fue designada vicefiscal general de la Nación. ¿Por qué el afán de la Corte Suprema en llevar al banquillo al expresidente previo a la posesión del gobierno Duque? Es notoria la presión y la premura del magistrado Barceló por dar resultados. ¿Quién es el traidor que les preocupa? ¿Quiénes son los dos magistrados que se opusieron? ¿Se atreverán a hablar antes que actúe la justicia nacional e internacional? Es cierto que de fallar el envión de la Corte, existe un plan B para llevar a Uribe ante la JEP por hechos ocurridos durante la gobernación de Antioquia. Tercera, reunión separada del general Naranjo más el general Vargas con oficiales de la CIA y la DEA en Colombia para exponer y lograr apoyos para que el general Vargas sea nombrado como director de la policía, aduciendo que de no serlo se truncarían las actividades de inteligencia que hoy se están desarrollando en favor de la erradicación y la paz. Pero igualmente les propusieron a estos personajes que de no lograrse se podría con los paramilitares detenidos en los Estados Unidos armar un indictment para procesar a Álvaro Uribe Vélez, aún así era necesario extraditándolo, hecho al cual se opusieron rotundamente y manifestaron su desacuerdo. Es más, manifestaron que lo consideraban una ofensa contra el gobierno de los Estados Unidos. Este hecho cobra otra dimensión cuando el 3 de julio de 2018 en la instalación de la Policía Nacional se programó una reunión social para celebrar la independencia de los Estados Unidos con el director de la DEA y miembros de esta institución. Y allí el general Naranjo más el general Vargas insistieron en la reconsideración de los hablado con relación al doctor Uribe. Cuando los personajes ya estaban entrados en la integración social, el director de la DEA se sostuvo en su oposición total al asunto. A esta reunión llevaron unas oficiales de la policía y tarde una de ellas se rebeló contra el general Vargas y le dijo furiosa: ¿usted cree que nosotros somos unas prostitutas? No aceptamos este insulto. El escándalo fue mayúsculo y obviamente tapado. El vice Naranjo y el general Vargas le solicitaron apoyo a dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos con ese fin. Existió la reunión del 3 de julio en la dirección de la policía. ¿Quiénes asistieron? ¿Es cierto que hay una amenaza contra la oficial que estaría dispuesta a hablar? ¿Qué dice el director de la DEA en Colombia? Quinta, el problema con la justicia del Ecuador está avanzando y allí el diputado Balda está presionando duro para que se llame a juicio al general Vargas, porque según él, este fue quien lo secuestró y lo entregó a los miembros de la inteligencia ecuatoriana. Está grave, porque están relacionados la supresión de las órdenes de captura anteriores contra el general Naranjo y otros aduciendo que fue un cambio que se hizo entre el presidente Santos y el presidente Correa. Agréguese la situación con los periodistas ecuatorianos y la presión del pueblo y el presidente Lenín Moreno están contra las cuerdas. Inicialmente van por la cabeza del general Vargas y luego por las del resto que resulten implicados. Sexta, en la JEP
hicieron una reunión para analizar desde el punto de vista jurídico cómo involucrar al doctor Uribe, liderados por Pilar Rueda Jiménez, esposa de Iván Cepeda, y llegaron a la conclusión que lo más viable era atacar por los hechos ocurridos como gobernador. Manifestaron que a Uribe había que hostigarlo hasta que algún día tuviera que acogerse a la JEP. ¿Por qué ninguno de los grandes medios de comunicación le han preguntado al general Vargas o al presidente Santos por el secuestro de Fernando Valda? Caso que tiene a puertas de la cárcel al expresidente Rafael Correa y que lo salpica directamente. La Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, fue creada por Juan Manuel Santos con apoyo de la inteligencia británica. Reemplazó a Aldaz y durante 7 años su director fue su amigo, el almirante Álvaro Echandía, actualmente en Washington. Desde esa fuerza que solo le responde al jefe de Estado, se fragó la infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en el 2014. Todas sus operaciones son con esta agencia y se sabe que las relaciones con las agencias de Estados Unidos no son tan fluidas. Lo mismo ocurre con otras dependencias de la Policía Nacional, que ha logrado golpes importantes con apoyo del M-16. Así ocurrió con captura de Daniel el Loco Barrera en septiembre de 2012, que se llevó a cabo con la colaboración del Servicio de Inteligencia Británico M-16 en una operación a cargo del general Vargas, entonces director de inteligencia de la DIPOL. Tal y como acabo de leerles, así con esa misma nomenclatura, sin una palabra más y sin una palabra menos, está publicado en el expediente el día de hoy. Vuelvo y reitero, es público y puede ser consultado por cualquiera. No, es que miren ustedes, lo que sucede en nuestro país es supremamente delicado, pero es más delicado nuestra ingenuidad frente a la perversidad de los criminales, frente a la perversidad de los comunistas o progresistas, como se hacen llamar ahora. Es que miren, como sociedad estamos claramente enfermos, avanzamos tecnológicamente, pero retrocedemos en lo más importante: el cuidado y el respeto por nuestra existencia misma. Nos están invirtiendo los valores, nos tienen secuestrado el sentido común, el espíritu crítico, nos están invirtiendo el significado de la naturaleza, de la tolerancia, el respeto por el prójimo. La izquierda nos tiene asfixiados en discursos de odio y descomposición social. Los medios de comunicación corroídos nos inundan con seriados de odios, intrigas y chismes, con noticias espeluznantes, alaban al malvado y desprestigian al bueno, personas que desaparecen, padres que maltratan directamente a sus hijos o los matan, exmaridos que matan a sus mujeres, madres que abandonan a los recién nacidos en contenedores, jóvenes e incluso niños que maltratan a sus padres, abuelos, compañeros de clases, parejas, niños que se quitan la vida por bullying, menores de edad que se mueren por comas etílicos o consumo de drogas ilícitas, las tales marchas esas de la marihuana, corrupción promovida por el mismo gobierno y otros corruptos amangualados con criminales promoviendo disque consultas contra la corrupción. Es que esto no tiene presentación, esto no hay cómo expresarlo, solo por el afán de manipular las emociones sociales. Robos, violencias, genocidas en altas esferas del Estado posando como moralistas, mientras al justo lo persiguen. Yo, por ejemplo, en lo personal no he podido entender cómo fue que eligieron a ese señor Gustavo Bolívar como senador, mientras vendía en el exterior la imagen de que nuestros jóvenes eran sicarios y nuestras mujeres putas y narcos, y ahí lo eligieron como senador. La educación está infestada por comunistas, están destruyendo el razonamiento de los estudiantes. Miles de niños duermen en las calles y pasan hambre. La iglesia y nuestra relación con Dios está asediada por el malvado intentando destruirla. Y todo esto sucede en nuestro país única y exclusivamente por nuestra indiferencia y nuestra irresponsabilidad como sociedad. Se ha perdido el sentido de lo normal. Somos expertos en la ley del mínimo esfuerzo. Es que mire, es tan delicado esto
que inclusive estamos reacios a entender y a contrarrestar los macabros planes de los comunistas para tomarse en el poder. Llevan 60 años intentándolo, antes lo hacían combinando formas de lucha, sus brazos políticos, populismo, pedreadas en universidades y ataques y pruebas y testigos falsos, mientras su brazo terrorista estaba asolando pueblos, secuestrando, masacrando, despojando de tierras. Pero eran los mismos, es una sola organización criminal, es el comunismo en todas sus formas. Lo que pasa es que ellos mismos venden la idea de que son diferentes, pero eso es falso. Uno es el brazo político y otro es el brazo terrorista. Ellos ya no buscan tomarse el poder por medio del terrorismo con sus brazos armados, ahora buscan tomarse el poder con sus brazos políticos y sus planes son más diabólicos y terminales que el mismo terrorismo con el que por décadas nos han masacrado. Ahora buscan destruir la cultura, la familia, la sociedad y la iglesia. De ahí es que nace el marxismo cultural, la ideología de género, entre otros muchos males más. Nos tienen sumidos en la peor descomposición social de que se tenga conocimiento en nuestra historia republicana. Y lo peor es que muchos los ven como garantes de dignidad y desarrollo. Muchos los siguen. Muchos hacen caso omiso al ejemplo de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Se niegan a aceptar que son los mismos y que si no los paramos ya, en nuestro país sucederá lo mismo. Ellos son comunistas y su única obsesión es tomarse el poder para establecer sus criminales dictaduras. Ahora en Cuba dice que desaparecerán la palabra comunista de su lenguaje, pero eso no les quitará su realidad. Asesinos por instinto. Y sus secuaces en Colombia no serán diferentes, así se hagan llamar progresistas, verdes, amarillos, arabiados o todos esos nombres y colores que se inventan. Siempre serán los mismos, desalmados carniceros, mercaderes de la descomposición social, el hambre, la represión y la muerte. Ellos no conocen otro modelo de país, no conocen otro modelo de vida porque nacieron en eso y fueron preparados por los comunistas para eso. Miren, una sociedad seria, hacía rato los tendría en la cárcel y estaría muy preocupada por esos 8 millones de seguidores. Pero por nuestra indiferencia, nuestra ingenuidad e irresponsabilidad, aquí no pasa nada. Estamos viviendo el día a día como si no pasara nada. Por favor, no podemos hacerles el juego. Necesitamos dar a nuestros jóvenes modelos ejemplares a seguir para que no sigamos conviviendo como normal con todo lo anormal. Porque entonces ya no tendríamos remedio. Conclusiones, ¿qué conclusiones podemos sacar a esto? Ese escrito del expediente está muy claro y por lo demás, pues la conclusión sí hay cada cual debe tomarla porque este país es de todos y todos estamos obligados a defenderlo. El futuro de nuestros hijos está en nuestras manos y todos estamos obligados a participar de su defensa.